Lo que está sucediendo en la economía de Estados Unidos es completamente sin precedentes. Aquellos que predecían una catástrofe, los economistas, los especialistas, están callados como si se hubieran tragado la lengua. Todas sus predicciones se están desmoronando. Nadie entiende por qué ni cómo funciona la economía de Trump, pero funciona. Aquí hay un profesional sorprendido, por cierto, es una persona bastante pro-Trump, por así decirlo, pero aún así está sorprendido. Luis Navelir es un gran inversionista y analista y dirige un fondo de inversión. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo ve el panorama macroeconómico y sus planes de inversión para 2026? Lograremos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%. Actualmente está entre 3.5 y 3.8, pero se revisará al alza por los indicadores comerciales. Déficit comercial más bajo en 5 años y exportaciones casi récord pese a bajos precios del petróleo. Esto resultará en importantes aumentos. La mayor parte del crecimiento fue por el reshoring, aunque también influyeron M y los centros de datos. Si miramos los centros de datos, su cartera de pedidos creció en porcentaje de un trimestre a otro. Así que entraremos en el año nuevo simplemente alcanzaremos un crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto. Hasta ayer, esto se consideraba inalcanzable, cuando Trump dijo que preveía un crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto en 2026. Todos los comentaristas y especialistas realmente se reían de él, pero luego, como casi siempre pasa con Trump, resultó que tenía razón. Y los llamados especialistas rápidamente cambian de tema, olvidando disculparse por palabras como idiota, fascista, senil, mentiroso, que ahora dicen y hablan de otra cosa, olvidando por completo que decían exactamente lo mismo hace un minuto. Sobre el hecho de que no se confirmó lo que decían ellos y se confirmó completamente lo que decía Trump, es difícil ser un genio. A los genios rara vez se les reconocía en su propia patria, y en su momento Trump tuvo suerte. En realidad los productores de bienes materiales de América creyeron en él y le entregaron las riendas del futuro de sus hijos. El señor Trump asumió el cargo cuando la economía se contraía y en los 2 trimestres siguientes logró un sólido crecimiento. Es decir, tomó un barco que se estaba hundiendo y lo convirtió en una fragata de carreras. Pero lo interesante es que la economía se desarrolla de manera diferente en los estados azules, que son demócratas, y en los estados rojos, que son republicanos. Mientras tanto, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca identificó cuán diferente es la vida económica entre los estados rojos y azules. Un informe reciente señala que la inflación general es menor en estados conservadores que en los liberales. Por ejemplo, el precio promedio de la gasolina en estados demócratas y en republicanos. Entonces, los demócratas. California por galón, 4.29 en promedio, Nueva York, 3.06, Massachusetts, 2.97, Nueva Jersey, 2.86. Ese es un precio muy bajo para un estado demócrata. El republicano ganó 4 estados grandes. Florida, 2.80, antes 2.86, la más alta. Texas, 2.60. Georgia, 2.75. Y Ohio, 2.70. Y ahora los precios más bajos. Iowa, 2.41. Arkansas, 2.41. Oklahoma, 2.29. Los 3 naturalmente son republicanos, quiero que lo entiendan. Las mismas compañías venden gasolina en sus estaciones a 2.29 por galón. $2 van para ellas y 29 centavos se los queda el Estado. Todo lo que sea más de $2 en este momento. California, por ejemplo, cobra 4.5, es decir, $2 más. Al precio de la gasolina le agrega 2,50 de impuestos por cada galón, mientras que Oklahoma solo 29 centavos. Esa es toda la diferencia, y no solo pasa con la gasolina, así es en general, en todo Oklahoma. Los funcionarios también quieren mucho y para entenderlo. California cobra a sus residentes el impuesto estatal sobre la renta, además del federal. El impuesto sobre compras aquí es del 10% o ya subió al 18%. Impuestos a la gasolina, al tabaco, al alcohol, a la marihuana. El impuesto a la propiedad es del 1.2% del valor de la propiedad. No es poco, hay cobros por licencias de registro de perros, por negocios, para mejorar la infraestructura, las escuelas, el transporte. Eso es lo que se les ocurre cuando quieren dinero. Empiezan a inventar por qué más cobrar dinero.
Digamos, una familia recibió $200,000 en un año, una familia normal de 4 personas, 2 adultos y 2 niños. Y de inmediato hay que darle a nuestro gobernador 80,000, ¿para qué? ¿Para que los robe o los pierda? Dios mío. En el estado de Texas roban $15,000 menos al año. En el estado de Florida también roban, pero $25,000 menos. Por cierto, en Tennessee, Wyoming, New Hampshire y Alaska es lo mismo que en Florida. ¿Y saben qué tienen en común? En los lugares pequeños, donde toman 25,000, todos son estados republicanos rojos. ¿Por qué en los estados demócratas roban más? Unos simplemente no saben gobernar, simplemente no saben, y ya, y gastan mucho dinero en lo que podría costar poco. Sí, o simplemente roban más, o tienen más gente que roba. La verdad no puedo imaginarme otra opción. Y que los funcionarios republicanos roban, bueno, disculpen, pero no puedo imaginarme que no roben. Por eso pienso que son más tímidos que los demócratas. Editor, con este gran y maravilloso proyecto de ley tenemos un excelente impulso que llevamos hacia el año 2026. Eso es increíble, pero sigue siendo sumamente importante señalar las políticas que funcionan y las que no funcionan. Las cifras de inflación muestran que las políticas de los estados azules no funcionan tan bien como las de los estados rojos. Él cree que son las leyes y reglas en los estados demócratas, pero yo pienso que todas esas reglas y proyectos justo fueron creadas para robar en California con los indigentes, en Nueva York con los ilegales, en Minneapolis, Minnesota. Sí, eso significa en las cocinas para niños pobres. Y de repente, el tratamiento para cientos de miles de autistas que encontraron de la nada. Encontraron cientos de miles de autistas de repente. Y a todos hay que tratar, alimentar, acostar, bañar y cosas así. Y en Minnesota, donde los refugiados somalíes, antes piratas, se encargaron de esto. ¿La influencia de los ilegales en los precios es un logro de Trump? Se puede agregar que, bajo Biden, los puestos de trabajo eran ocupados por migrantes baratos, y los ciudadanos estadounidenses, al no conseguir empleo, automáticamente pasaban a recibir el seguro de desempleo. En consecuencia, en lugar de aportar algo al fondo, ellos tomaban de ese fondo. En la economía de Trump todo es distinto. ¿Qué les respondería a los economistas que afirman que el crecimiento económico se debe solo al 10% superior y que la mayoría no ve aumentos en sus gastos? ¿Y qué hay de esas personas que tienen salarios bajos o que apenas llegan a fin de mes? ¿Qué diría usted sobre eso? Bueno, para empezar, la gente perdió alrededor de $3,000 de poder adquisitivo con Joe Biden debido a la inflación. Y ahora el salario real ha aumentado aproximadamente $1,300 desde principios de año. Estamos avanzando mucho, pero al final lo que importa para la gente es lo que tienen en su cartera. Lo que está pasando con el crecimiento, y si vemos lo que está pasando con el crecimiento, es algo muy, muy positivo, y también el crecimiento de los ingresos. Pero ¿por qué es así? Sea lo que sea, ¿por qué funciona? Trump firma algunas órdenes, habla sobre el clima de negocios, viaja por el mundo y reúne inversiones. Para nosotros, esto es para nosotros y para ustedes. Entonces creo que esto realmente funciona en 3 etapas diferentes. Aquí, ante todo, tenemos un gran y hermoso proyecto de ley, y eso ya está teniendo cierto impacto. Pero el próximo año, muchas de las leyes que crea en esencia realmente entrarán en vigor. Bien, ¿pero de qué está lleno esto? El elemento central de la legislación de Trump es básicamente la economía conservadora clásica. Correcto, reducción de impuestos, desregulación, filosofía de la oferta, entre otros, pero no se limita a eso. ¿No es así? También están las tarifas de Trump, que quizás sean la parte más controvertida de su enfoque económico. Pero como puedes ver, en realidad no tienen un gran impacto en la inflación, y al mismo tiempo ayudan a nuestro Producto Interno Bruto reduciendo el déficit comercial y todo eso. Pero las tarifas existen. Y finalmente, claro, quiero señalar que el tema de la emigración está estrechamente relacionado con el enfoque económico, porque en esencia, como país, rechazamos la filosofía de que, cito, nuestra economía necesita una emigración masiva, ¿verdad? ¿Quién hará ese trabajo? Ellos contribuyen al Producto Interno Bruto. Mejor lo hacemos nosotros. Construiremos un país que sirva a nuestra gente. Entonces, 3 pilares, 3 patas, 3 puntos de apoyo. El Estado le da libertad a los negocios y no castiga el éxito.
Bueno, en muchos países, si atendiste bien a los clientes y te pagaron mucho dinero por eso, las autoridades te multan por eso. ¿Por qué? ¿Por hacer un trabajo demasiado bueno? Bueno, eso pasa en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón, en Australia, en Israel, en todos lados, en todos lados, en todos lados, en todos lados, en todos lados. Buscamos implementarlo ahora en Estados Unidos. El capitalismo laissez-faire, pero lo que el ministro de Finanzas francés Colbert una vez le propuso a Luis XIV como una forma rápida de restaurar la economía, en realidad significa, de hecho, eso es lo que significa laissez-faire. Déjenme en paz, no me molesten, no interfieran y así sucesivamente, y así sucesivamente. En segundo lugar, tanto en Francia como en todos los demás casos donde la gente intentó esto, cuando, como se dice, se les da libertad y se les dice, te vamos a cobrar 10, 20, no sé, no importa cuánto sea ahora, y ya está. Haz lo que quieras, véndele a quien quieras, haz lo que sea y solo págame. La economía despega. Aquí está el segundo punto. Los impuestos aduaneros, por los cuales se vuelve más rentable producir en Estados Unidos que exportar productos fabricados en México. Importar productos, me refiero a México, Canadá, China. Además, los aranceles permiten, al recaudarlos, devolver la deuda estatal. Y en tercer lugar, la salida de 2.5 millones de migrantes permitió que millones de estadounidenses volvieran a trabajar. Bueno, liberó una gran cantidad de departamentos, liberó bastantes lugares en las escuelas, hay menos filas con los doctores y cosas así, pero eso, digamos, es solo comodidad. Sí, pero lo que les conté antes es un alivio financiero evidente. Es decir, devolvimos al trabajo a 1 millón, 1,5 millones o 2 millones de estadounidenses que antes estaban a cargo de nuestros contribuyentes. No porque quisieran, sino porque simplemente en su lugar contrataban a ilegales más baratos. ¿Por qué Trump heredó ese desastre? ¿Por qué la economía de Biden era tan mala? Específicamente porque, claro, tal vez lo recuerden de esos años, siempre analizaban los indicadores económicos en papel y decían, oigan, miren, en realidad el crecimiento es excelente, véanlo, pero en realidad todos decían, está bien, pero la inflación es tan mala, ¿por qué no sentimos esa supuesta prosperidad de la que hablan? Eso es porque el crecimiento económico de Biden en realidad fue falso, no fue un fenómeno orgánico. Cuando el sector privado crece o Estados Unidos innova, lo que sea, no, más bien el gobierno básicamente imprimió un montón de dinero y lo inyectó en la economía de golpe para crear la apariencia de un gran crecimiento. Pero en realidad por eso fue que vimos una inflación tan rápida que los salarios de los estadounidenses no podían alcanzar, porque al final la prosperidad era básicamente falsa. En gran medida, fue un truco para intentar ganar las elecciones de 2024, lo cual obviamente fracasó. ¿Verdad? Imprimieron papeles y, bajo diferentes pretextos, los enviaron a cientos, si no es que a miles, de organizaciones democráticas. Bueno, el frente de la banda criminal llamada Partido Demócrata en Estados Unidos. Pero cada vez se acumula más y más dinero no ganado y prácticamente falso. Se acumula, lleva a una sensación temporal de riqueza y luego al encarecimiento de absolutamente todo. La inflación es la mejor manera de robar a un país. Cada vez que contratábamos a un nuevo funcionario, robábamos dinero a quienes realmente producen algo. Con Biden, los negocios no se expandieron, principalmente aumentó la cantidad de funcionarios. Los conejos crecían y devoraban todo lo que podían devorar. No queremos. Queremos que el crecimiento del empleo y económico venga del sector privado, no del sector público. Por cierto, esta tendencia que has visto a menudo, ya sabes, obviamente por Dodge, ¿verdad? El crecimiento del empleo y el crecimiento económico no provienen del gobierno, sino del sector privado. Esa gran y hermosa ley, la reducción de impuestos, todo eso son incentivos para que ese mismo sector privado comience a crecer. Sí, ya ves señales positivas, eso está pasando. Por cierto, ¿por qué Kazajistán? Veo las cifras del Producto Interno Bruto, pero no solo es eso. Ahora los salarios estadounidenses crecen más que la inflación. Eso es crecimiento económico real, no falso, ¿cierto? La contratación ahora ocurre principalmente en el sector privado. Eso es un verdadero crecimiento económico, no un crecimiento económico falso.
Por cierto, ahora los ciudadanos nacidos aquí consiguen trabajo antes que los extranjeros. Esta es una economía que en realidad es una economía estadounidense, no una globalista o ajena, ¿verdad? Así que todo esto es muy importante para nosotros, para que podamos discutirlo. Y otro punto que he tratado de transmitir al respecto, especialmente desde el punto de vista político, es que muchas veces cuando se trata de economía, el crecimiento y la recuperación simplemente ocurren en el mundo real mucho más lento de lo que los políticos quisieran. Otra forma de aumentar el nivel de vida es la productividad. Si en una hora un trabajador hace una mesa, digamos, entonces el costo de esa mesa, bueno, muy aproximadamente, muy esquemáticamente, es el costo de los materiales iniciales más el costo del tiempo del trabajador. Bueno, digamos que el costo de los materiales es de $20 y digamos al trabajador le pagan $40 por hora. El costo del producto será $20 de materiales más. 40 de mano de obra total, $60. Y digamos, le agregamos 20 de ganancia. En total, hay que venderlo por $72. Y si el trabajador hace la mesa en media hora, entonces el costo de esa mesa disminuye. Los materiales cuestan $20 y la mano de obra por media hora también 20. En total, $40. El tiempo de trabajo es igual a $40 más 20, la ganancia es igual a 48. Ya ven cómo la tecnología, es decir, la productividad, influye en el costo del producto, del bien final. En Estados Unidos se desarrollaron rápidamente nuevas tecnologías y la productividad del trabajador aumenta constantemente, haciendo los productos más accesibles. Las nuevas tecnologías llevan a la reducción de empleos, especialmente en los primeros años de su implementación, pero con el tiempo aumentan la productividad. A largo plazo, si la inteligencia artificial deja de expandirse, se perdería cerca del 23% de empleos, pero la productividad laboral podría subir de 3 a 4 veces. Esto se debe a que la inteligencia artificial puede aprender y entonces la persona también podrá usar la inteligencia artificial de manera más eficiente y luego entrenarla para que se adapte a cada uno. Y cuando la productividad aumenta, en realidad es algo enorme. Y si puedes aumentar la productividad 4 veces, entonces, tomando nuestro ejemplo, en una hora puedes hacer 4 mesas, es decir, una mesa cada 15 minutos. Entonces, los materiales originales son $20 más $10, un cuarto de hora. Eso es igual a $30 más. Un 20% de ganancia son $36. Así que la mesa, cuando la haces más rápido y mejor, ahora no cuesta $72, sino exactamente la mitad. Pero tengo excelentes noticias para ustedes. Los materiales también se abaratarán, digamos que la productividad laboral también aumentó. Algo más mejoró. La gasolina por eso bajó de precio y cosas así. En total, supongamos que ahora costarán un 25% menos, es decir, $15 en lugar de 20. Materiales y $10 de mano de obra suman $25. Agregando 20% de ganancia, la mesa cuesta $30. Se venderá, puede venderse por $30, continuará. ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué implica esto para nosotros y el nivel de vida estadounidense? Antes, con un salario de $200,000 para una familia de 4, se podía comprar una casa de 100 metros cuadrados. Ahora alcanza para una de 150 metros cuadrados. En segundo lugar, se pueden cambiar los autos por unos más nuevos o más potentes. Y en tercer lugar, se puede hacer una remodelación que se había estado posponiendo desde hace tiempo. Además, toda la familia se fue una semana de vacaciones al lugar prometido a los niños. Quizá no todo esto al mismo tiempo y junto. Pero ese mismo salario ahora permite comprar 3 veces más mesas de nuestro ejemplo que antes. Antes costaba $72, ahora la mesa cuesta solo 30, bueno, 2,5, no 3. Sí, o comprar una mesa por $30 y unas sillas. Y todavía alcanza para helado para los niños y flores para la esposa. O al revés, ¿quién vive bien en América? Y como toque final, economistas lo muestran. Kurva-Jones, al implementar nuevas tecnologías suele haber menos eficiencia y empleos al inicio, pero luego los datos muestran mejoras en productividad y empleo. Y creo que la Reserva Federal ve, al menos inicialmente, que la inteligencia artificial probablemente no generará un aumento en los empleos, como la mayoría de las innovaciones tecnológicas que no crean muchos empleos de inmediato.
Cuando la gente empieza a implementar y ver a dónde los lleva esa productividad a una mayor rentabilidad, entonces eso conduce a un mayor crecimiento de empleos. En conclusión, ahora estamos en la caída de esa curva, estamos en el punto más bajo de la explosión económica, estamos en el arranque bajo, pero el mercado ya siente la energía. ¿Sabe usted que la medida de la salud del mercado es la confianza del comprador en el mañana? Se mide en las fiestas, cuántos regalos compran las personas, cuánto dinero gastan. ¿Cómo se compara esto con años anteriores? Nos interesa la comparación con el pasado. Pues bien, este año las compras en Internet fueron un 8% más que el año pasado y en las tiendas un 4% más. Y eso es muchísimo. Eso para que la gente no responda en las encuestas y no diga nada. Se tranquilizaron y abrieron sus carteras. Por supuesto, los medios de comunicación y el Partido Demócrata los están incitando, pero en 2 o 3 meses más ya tampoco le van a prestar atención a eso. Solo los trabajos de construcción. No puedes invertir $3 billones al año sin disparar nuestro Producto Interno Bruto hasta el cielo. Verás un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4, del 5 e incluso del 6% con este presidente, porque las fábricas están regresando a casa, los aranceles las están trayendo de vuelta al país. Nunca has visto una construcción así, y cuando esas fábricas funcionen, verás cifras que nadie creyó posibles. El secretario no tiene la última palabra. Por ejemplo, veamos hoy. El informe de empleo de hoy resultó ser básicamente el doble de bueno de lo que Wall Street había pronosticado, el doble de bueno de lo que Wall Street había pronosticado. ¿Cómo comentaría eso? Creo que esto es solo una preparación para lo que viene. Un gran proyecto de ley está por entrar en vigor. Vamos a garantizar la accesibilidad en todos los aspectos. Ya sabes, está muy enfocado, sumamente concentrado en la accesibilidad y en reducirla. Verán que la inflación bajará, ya que mantienen bajos los precios de la energía. El próximo año llegarán los datos fiscales. Considero que las tasas deben reducirse al menos en 100 puntos base. Esto aumentará la accesibilidad de la vivienda y ayudará a Estados Unidos a realizarse plenamente, a alcanzar su potencial. ¿Cuál es su opinión sobre la distribución de los dividendos tarifarios el próximo año? Esto no generó mucho entusiasmo en la colina capitalista. El presidente sigue hablando de eso. ¿Y qué opina Govard Lutnick? Bueno, miren, el presidente quiere que los estadounidenses entiendan que esto les benefició, ¿verdad? ¿Eso es? Sí, esto reducirá nuestro déficit, sí, esto hará que el país sea más fuerte. Ese fue un gran final pronunciado por Govard Lutnick, el principal asesor económico del presidente Trump. La esencia de su discurso. A diferencia del resto del mundo, la economía de Estados Unidos está experimentando un auge sin precedentes. Continuará, eso es todo. Adiós y hasta la próxima.